Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Quisiera que me acompañara a orar antes de entrar al mensaje que Dios me ha permitido compartir. ¿Me acompaña? Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, esta tarde ya por tu presencia en este lugar, pero gracias, Señor, sobre todo por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada, no tenemos rumbo sin ti, Señor, pero en ti tenemos una esperanza, Señor. Tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, a comprenderla, pero por sobre todo ayúdanos a ponerla por obra, Señor, que esto es lo que nos da el crecimiento, y lo que nos da, Señor, el acercarnos a que nuestro carácter cada vez se parezca más y más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdanos, por favor. Amén y amén. Le he puesto por título a lo que quiero compartir con ustedes esta tarde: el pan que descendió del cielo. Para todos aquellos que toman nota de todo lo que estamos compartiendo, el pan que descendió del cielo. Y quisiera que me acompañara, por favor, a tener una lectura de inicio en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Acompáñenos, por favor. Si alguien no trae su Biblia, creo que estamos compartiendo acá los versículos para que nos puedan ir siguiendo. Voy a hacer una lectura despacio de este texto, porque es el texto que nos va a servir como base y como introducción al tema. No lo pierda el texto, porque más adelante regresaremos a este mismo texto. Y el capítulo 16 del libro de Éxodo, en el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Los hijos de Israel les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba si anda en mi ley o no. Quiero resaltar que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón. Pero en realidad contra quien murmuraban era contra Dios, porque era Dios quien los había sacado de Egipto. Tan es así que fue contra Dios que murmuraron, que Dios le dio la respuesta a Moisés. Y le dice: dile al pueblo, en el versículo 4, he aquí yo haré llover para ustedes pan del cielo. De aquí surge el título de este tema: el pan que descendió del cielo. Bien, este es el episodio del éxodo del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Si leemos un poco más el contexto que está ahí sobre este texto que leímos, dice que salieron 600,000 hombres de Egipto. Imagínense aquella multitud, 600,000, sin contar mujeres, niños, ni extranjeros, porque dentro de la multitud iban extranjeros. Es muy importante que para introducirnos en esto que vamos a estudiar el día de hoy,
sepamos que la esclavitud en Egipto, más el éxodo en el desierto, más la tierra prometida, todo este proceso es el mismo para nosotros los cristianos del pecado, la aflicción en este mundo y el cielo prometido. Es decir, lo que para el pueblo de Israel significaba la esclavitud en Egipto, para nosotros era la esclavitud del pecado. Lo que para el pueblo de Israel era el éxodo en el desierto, o sea, caminar durante todo el desierto, es para nosotros el caminar en este mundo, para nosotros como cristianos, en las aflicciones de este mundo. Y lo que para el pueblo de Israel era la tierra prometida, la tierra de Canaán, es para nosotros los cristianos el cielo prometido. Entonces, es exactamente el mismo proceso de aquel entonces para nosotros. ¿Esto de qué nos sirve? Esto nos sirve para identificarnos en ese contexto y para aprender, inclusive para aprender lo que no hay que hacer. Es decir, aquello que el pueblo de Israel hizo. Pero también para darnos cuenta cuando nosotros estamos haciendo lo que ellos hicieron. Porque de todo debemos de aprender, de todo lo que la palabra nos muestra. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que toda la Biblia, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una sola historia contada a lo largo de toda la Biblia. Todo lo que vivió el pueblo de Israel era solamente una sombra de lo que habría de venir. Es decir, todo eso que vivió el pueblo de Israel apuntaba a algo más grande y a algo más maravilloso que era Cristo. Para ellos era el Mesías redentor. Entonces, muchos israelitas de aquel entonces no alcanzaron a comprender el significado espiritual de todo lo que vivían en la carne, de todo lo que vivían en esa esclavitud, en ese éxodo, en la tierra prometida. Sabían que vendría un Mesías, que vendría un Redentor, un Cristo, pero lo esperaban de otra forma. Entonces, todo apuntaba hacia el Mesías, hacia el Cristo, hacia Jesús. Todo lo que el pueblo de Israel vivió, ahora este mundo lo vive. Inclusive nosotros como cristianos lo vemos. El éxodo, la aflicción del éxodo, esperar la tierra prometida, esperar la promesa de la vida eterna. Para nosotros todo exactamente igual, nos podemos ir identificando. Entonces, Dios ya había mostrado a todo el pueblo su poder maravilloso a este entonces. Si recordarán, algo que leímos en este texto es que justo cuando estaban ellos renegando de Dios, cuando estaban hablando de Moisés, ya habían pasado 1 mes y 15 días. Si usted recuerda, el texto dice que era el día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. En mes y medio Dios ya les había mostrado todo su poder, sus maravillas, milagros de todo tipo. Grandes maravillas vieron. No solamente las vieron, las vivieron. Las vivieron en su propia persona. Disfrutaron de todo aquello. Como por ejemplo, desde que estaban aún en Egipto, todas las plagas que el Señor le mandó a Egipto, ellos los vieron. Y vieron el poder, cómo a ellos, inclusive la última plaga, cómo el Señor los protegió a ellos de la muerte de los primogénitos. Ellos vieron todo eso. También cuando los primeros días que salieron al desierto, cómo el Señor los protegía del sol en el día con una nube que los acompañaba y con una columna de fuego en la noche, esto para que pudieran avanzar de día y de noche. También vieron cuando Faraón se arrepintió y quiso ir a apresarlos nuevamente y cómo se interpuso la columna entre el pueblo
y entre los egipcios también lo vieron. Bueno, vieron aquella maravillosa escena de abrir el mar enfrente de ellos para que pasaran en seco. Todo eso vieron. Y ni siquiera todo eso les hizo que su corazón cambiara. Estaban a mes y medio de haber partido renegando de Dios. Estaban murmurando de Dios. Se estaban quejando de Dios. ¿Y de qué manera se quejaban? Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en aquella tierra. Imagínense. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Dice, bueno, esto lo único que nos enseña es que ver los milagros, vivir los milagros, experimentarlos en carne propia, no cambia el corazón de las personas. Podemos estar enfrente de grandes obras, de grandes maravillas que todas vienen de Dios y aún así el corazón no cambiar. Entonces, ¿qué es lo que cambia el corazón del hombre? ¿De qué manera es como el hombre realmente puede ser transformado en su corazón, en su vida, en su carácter? Bueno, pues solamente por medio de la palabra de Dios. Solamente esa misma palabra cuando viene a nosotros transforma. De hecho, hay un salmo muy hermoso que nos enseña sobre este maravilloso poder que tiene la palabra de Dios. Es el Salmo número 19. Acompáñenme al Salmo 19 a partir del verso número 7. Fíjese cómo se expresa de la ley del Señor. Versículo 7. Dice así: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, solo la palabra de Dios en nuestra vida transforma nuestros corazones. Si esta palabra de Dios no está en nuestro corazón, arraigada en nuestro corazón, y es la que nos gobierna, entonces muy pronto estaremos, si no lo tenemos así, muy pronto estaremos, al igual que el pueblo, murmurando del Señor, murmurando de aquello que quisiéramos tener y no tenemos, aquello que deseamos y no está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque Dios no nos lo da. Entonces empezamos a murmurar porque no entendemos, porque no comprendemos cuáles son los reales propósitos de Dios para nuestra vida. Pero cuando la palabra del Señor está arraigada en nuestro corazón, llega a nuestra mente, se hace uno con nosotros en el corazón y la ponemos en práctica, entonces encontramos plenitud en todo. Pablo decía que sabía estar en abundancia y en escasez, porque comprendía perfectamente los propósitos de la palabra de Dios. Había estado en abundancia y había estado en escasez y se mantenía igual de pleno de ser. Esto es lo que el Señor demanda y quiere de nosotros. Mire, Dios en su infinito amor quería llevar a toda esa multitud a la tierra prometida. O sea, el propósito de Dios era llevarlos a todos los sacó, no dejó a nadie. A todos les hizo la promesa. ¿Y sabe una cosa? Ninguno de los que salieron llegó. Ninguno llegó. Porque fue la siguiente generación. Un viaje que iba a ser rápido, tardó 40 años. Y entonces tuvo que terminar toda esa generación. Este maravilloso milagro del pan que descendió del cielo. Yo les decía hace un momento que la Biblia es una sola historia desde el principio hasta el final.
contado en diferentes episodios y todos ellos conectados, todos ellos apuntando a Jesús, todos ellos apuntando a Cristo. De tal manera que cuando nosotros estudiamos o leemos algo del Antiguo Testamento, es importante que consideremos buscar a Cristo en donde lo estamos leyendo, porque sin duda ahí está, porque sin duda nos va a conectar con Cristo, no importa que sea el Éxodo, el Génesis, Números, alguno de los profetas mayores, menores, los Salmos, en todos ellos está Cristo. Bueno, este milagro del pan que descendió del cielo, como muchos otros, pero hoy nos vamos a concentrar en este, está conectado directamente con un milagro del Nuevo Testamento. Y vamos a estar estudiándolos ambos al mismo tiempo. Y me refiero al milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados. Aquel milagro maravilloso que hizo el Señor para alimentar a 5,000 hombres, sin contar nuevamente mujeres ni niños. Entonces, ¿cuántos serían? No sé, pero ya 5,000 eran bastantes. Y lo hizo a partir de 5 panecillos y 2 pescados. Tan completamente. Mire, la conexión de estos 2 milagros es perfecta. Bueno, el milagro tenía que ver con alimento, pero también tenía que ver con corazones que querían lo material, pero no les interesaba lo espiritual, en ambos casos. Con corazones que renegaban de Dios y que renegaban de Cristo, exactamente lo mismo. Corazones duros a la palabra, hombres que rechazan a Dios. En medio de esto, este milagro se da. Mire, la alimentación de los 5,000, así se le llama, como si usted ve en su Biblia, la mayoría de ellos tienen como título en esta parte, la alimentación de los 5,000. Es un milagro que destaca entre todos los demás, por supuesto que todos son importantes, pero dada la enseñanza que tiene, la profundidad que tiene, es algo que ninguno de los 4 evangelistas pasó de largo. De hecho, es el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Claro, la resurrección también, pero me refiero a los milagros que Jesús iba haciendo. Algún evangelista destaca unos, algunos otros, 2 de ellos coinciden en algunos milagros, pero este lo narran los 4 evangelistas. Si usted busca fuera de la resurrección, solo este es mencionado en los 4 evangelios. Y vale la pena que cuando estudiamos este pasaje, nos apoyemos en los 4 evangelistas, nos apoyemos en las 4 visiones que son diferentes. Sabemos que los evangelios se complementan unos a otros porque un evangelista vio desde cierto ángulo, otro lo vio de otra perspectiva, pero cuando los juntamos hacen un todo y lo podemos ver desde diferentes ángulos. Este milagro está registrado y vamos a estar yendo a los 4 evangelios. En algún momento voy a tocar algo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Mateo 14:13, Marcos 6:30, Lucas 9:10 y Juan 6:1. Principalmente vamos a apoyarnos más en el Evangelio de Juan. Es el que más le dedica, es el que más se extiende en narrar lo sucedido. Y no solamente en eso, es el que mejor se conecta con el Éxodo. Yo les dije que hay una conexión directa. Bueno, Juan es el que más luz nos da en este evangelio en la conexión con el Éxodo. Muy bien, el contexto de este milagro es el siguiente. Primero, una gran multitud había seguido a Jesús por varios días. Escuchaban sus enseñanzas, contemplaban sus milagros. A donde iba Jesús lo querían seguir para escucharlo, para verlo, para recibir de la gracia que él repartía cada que se presentaba. Y Jesús había, además, previo a este milagro, el Señor había enviado a sus discípulos a que fueran a predicar y estaban ellos regresando
Ya, y entonces en este contexto el Señor les trata de alejarse un poco de la multitud, pues para descansar. Era tanto el trabajo que tenían. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 31, Él les dijo, o sea Jesús: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. La intención del Señor, bueno, no la intención, siempre lo hicieron, subieron de un lado del lago, por el lado donde está Jerusalén, y cruzaron el lago hacia el otro lado. Había dos maneras de llegar al lago, al otro lado: cruzándolo en barca o rodearlo caminando. Había dos formas de poder llegar hacia el lugar donde ellos pretendían llegar. Ellos se fueron en una barca hasta el otro lado, con la intención de descansar. Marcos sigue narrando que Jesús tuvo compasión cuando al llegar del otro lado, resulta que ya lo estaban esperando los que estaban de este lado. Fíjese hasta dónde la gente buscaba a Jesús. Lo vieron que subió a la barca y dijeron: va a ir del otro lado, no tenemos barca, vámonos caminando. Yo supongo que le han de haber corrido, porque era mucho más largo el recorrido para darle la vuelta al lago para llegar del otro lado. Resulta que hasta primero que él llegaron. Cuando el Señor llega del otro lado, ya está la multitud nuevamente esperándolo al Señor, y entonces dice la palabra de Dios que el Señor tuvo que sacrificar su tiempo de descanso, lo cual lo hizo muy contento, lo hizo con muchas ganas, porque dice que les tuvo compasión. Claro, se imaginaba todo lo que habían ido a dar la vuelta. Marcos capítulo 6, 33 dice: pero muchos lo vieron ir y los reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dios siempre viendo la condición del hombre. Dios siempre viendo nuestra condición. Y Dios siempre teniendo compasión de nosotros. ¿Sí sabe usted que el Señor conoce perfectamente cada una de sus necesidades? ¿Sí sabe usted que el Señor conoce perfectamente lo que a usted le duele? Lo que usted está sufriendo, lo que usted está padeciendo. Pues el Señor se compadece y atiende al necesitado. A pesar, fíjese, de que el Señor conocía perfectamente las intenciones del corazón de toda esa multitud. Hay otra versión que dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14 nos narra que además de enseñarles, porque dice que les enseñaba. Dice, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas cuando tuvo compasión, dice Marcos. Y Mateo 14 dice que cuando vio la multitud, tuvo compasión y empezó a sanar a todos aquellos enfermos. Es decir, vio la necesidad espiritual y vio también la necesidad física. De tal manera que por horas, por días, había estado enseñando y había estado sanando. Había estado enseñando y había estado sanando. Por pura gracia, sin importar las intenciones de los corazones de ellos. Ahorita vamos a ver cuál era su intención. No condicionó el Señor atenderlos. Los recibió. Se movió a compasión. Les enseñó. Porque la enseñanza es lo que verdaderamente los cambia. Pero tuvo misericordia y los sanó. Los sanó. ¿Es importante la sanidad? Sí. ¿Pero qué cree? Ese cuerpo que sana después se vuelve a enfermar. Y un corazón transformado que sigue al Señor crece y crece y crece en Él hasta que se perfecciona en su carácter.
Por eso el Señor se concentraba en la enseñanza, aunque no sobraba las sanidades. Es por eso que los milagros no convierten a nadie. Es por eso que al ver tantos y tantos milagros, a Lázaro lo resucitó. Volvió a morir. Volvió a morir. Y así como ese, tantos y tantos milagros que hay. Enseñanza, los milagros no nos salvan. Es nuestra fe en Jesucristo. Es nuestra fe en Él. Y es por eso que el Señor, aunque los sanaba, sabía que lo que más les servía era lo que les enseñaba. La compasión de Jesús por la gente lo movió a trabajar por largas horas. Largas horas. Él sabía que su tiempo en esta tierra tenía un límite. Y parece que nosotros ignoramos eso para nosotros, ¿eh? Pero al él saber que su tiempo, es más, lo maravilloso de esto es que él sabía hasta cuándo y cómo. Sabía cuándo y cómo. De tal manera que dijo, no puedo perder tiempo. Les enseño y los sano. Les enseño y los sano. Pareciera que nosotros pensamos que vamos a vivir aquí toda la vida. ¿O no? De repente ignoramos eso y perdemos tanto el tiempo en cosas que no valen la pena. Y justamente eso es lo que enseña. Eso es lo que tiene este episodio de la alimentación de los 5,000. Porque no se trata de comida. Bueno, sí se trata de comida, pero no es eso lo que quiere enseñar. Es otra comida. Es una comida diferente. Jesús tuvo compasión nuevamente por la multitud, pero ahora por los alimentos físicos. Vea, tuvo compasión de ellos por su situación del alma, como ovejas sin pastor. ¿Sí? Tuvo compasión y les empezó a enseñar. Tuvo compasión por ellos porque estaban enfermos y los sanó. Pero ahora, después de tantas horas, la gente lo sigue, no ha comido, ha sido ya mucho tiempo el que están ahí enseñando, y resulta que ahora la multitud no se va, no han comido, y el Señor se conmueve porque no han comido. ¿Cómo el Señor no se le escapa absolutamente nada? Nada en absoluto. Hay veces que pensamos que el Señor nos ha olvidado cuando no recibimos una respuesta que queremos o en el momento que la queremos. Hermanos, el Señor no se olvida de nosotros. El Señor no se olvida de usted. El Señor sabe perfectamente lo que necesita, cuándo lo necesita. Sabe qué le duele, sabe por qué llora. Cada lágrima que han caído de sus ojos, el Señor sabe cuántas son. Todo el control lo tiene el Señor y nada se le pasa. Hoy está ante la multitud, ve todas estas necesidades y les dice, aquí tengo ahora unos hambrientos. Ante esta necesidad de las multitudes, Jesús prepara una de sus grandes enseñanzas, tanto para la multitud como para los discípulos. El Señor no desaprovecha ni un minuto. No desaprovecha las oportunidades que se le presentan para enseñar, para sanar, para fortalecer. Bueno, pues estando ahí ante esa necesidad, resulta que hay que darles de comer. Hay que darles de comer. Y entonces, me imagino ahí que los discípulos, porque en uno de los evangelios dice que los discípulos fueron los que dijeron, hay que darles de comer. Pero en otros, por ejemplo en el de Juan, se muestra que el Señor ya tenía contemplado eso. Ya lo tenía completamente bajo control. Entonces, pues vamos a darle una solución a esto de alimentar a 5,000. Y resulta que los discípulos le dan una primera solución al Señor. Sale de ellos la primera solución. Marcos capítulo 6 y también lo registra Mateo capítulo 14. Y la primera solución que a ellos se les ocurre,
a los discípulos, a algunos, no a todos, a algunos es: Señor, despídelos, que vayan a ver en qué aldea pueden comprar y quítate de la bronca, quítate del problema. O sea, para esos discípulos, Señor, si el problema no es tuyo, el problema no es nuestro, es de ellos que nos andan siguiendo, que no han comido y no trajeron lonche. Entonces, vamos a leer Marcos 6:35. Dice: como la hora era ya muy avanzada, ya era tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, el lugar es desierto. Problema. La hora es avanzada. Problema. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí algo que comer. El problema es de ellos, que ellos lo resuelvan. Jesús piensa diferente. Sí, el problema es de ellos, pero yo lo puedo solucionar. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí algo que comer. Frecuentemente, cuando nos encontramos ante problemas que aparentemente no encontramos solución, muchas veces preferimos ignorarlos, preferimos darle la vuelta, preferimos evitarlos. Y luego nos encontramos con que tenemos problemas atorados de hace años que no hemos querido resolver, que no hemos querido enfrentar. Y cuando me refiero a que tenemos problemas, me refiero a problemas espirituales, a situaciones que hay que atender de aquello que vale la pena, como algún conflicto con algún hijo, con algún hermano, como perdonar aquel agravio, como visitar a aquel hermano que necesita, que sé que está en necesidad. Tantas y tantas cosas que sí valen la pena, que sí aportan a nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, no ignoremos lo que tenemos enfrente como situación que atender. El Señor demanda de nosotros que demos pasos hacia adelante, que atendamos aquello que tenemos como una situación personal que hay que atender. Porque muchas veces estos se van acumulando, o es el mismo que va creciendo, y cuando explota, el daño es muy considerable. Que si lo hubiéramos atendido antes, que si hubiéramos sido lo suficientemente valientes, que si hubiéramos tenido la suficiente fe para acercarnos y solucionar esto. Para decirle al Señor: aquí estoy, no sé cómo hacerle. Pero ignorar el problema no se resuelve. Y los discípulos le estaban sugiriendo al Señor: ignóralos. Ya les enseñaste, ya los sanaste, ¿qué más quieren? Y pareciera que esta es la necesidad menos importante desde el punto de vista espiritual, porque tiene que ver con comida, tiene que ver con algo material, con algo físico, pero ni eso el Señor lo pasó. Porque el Señor tenía un plan, sí, darles de comer, pero atrás de ese darles de comer venía toda la enseñanza que conectaba con el Éxodo 16. Después, a uno de los discípulos que el Señor considera preguntarle, considera involucrarlo en la solución del problema, este se llama Felipe. El Señor considera: a ver, Felipe, Juan capítulo 6, esto lo vamos a ver en Juan capítulo 6 en el versículo 5. Dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le lanza una pregunta. Obvio,
Jesús sabía la respuesta, sabía qué hacer, pero si leemos más adelante, en el versículo 6, pero decía esto para probarle. Claro, para probar a Felipe y al resto de los discípulos. Pero a Felipe fue el que le lanzó la pregunta, porque resulta que Felipe era originario de esa región. Entonces, si alguien sabría dónde comprar pan, tendría que ser Felipe. Conocía perfectamente la zona. Entonces, le dice, pero decía esto para probarle porque Jesús sabía lo que él iba a hacer. Subrayo esta frase. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús nunca improvisa, hermanos. Jesús tiene siempre la solución a todo problema, a toda situación, a toda condición del corazón humano. El Señor tiene siempre un plan y nunca anda improvisando a ver qué va a hacer. Estaba ahí trabajando con estos discípulos porque era la oportunidad ideal para enseñarles, era la oportunidad ideal para probar su fe. Claro, para probar la fe de ellos y la fe de la multitud, que eran completamente diferentes lo que esperaba de unos y lo que esperaba de otros, porque los discípulos eran eso, sus discípulos. Tendrían que ir un paso adelante de los 5,000, ¿sí o no? Sin embargo, el Señor no se aprovecha y empieza a poner a prueba la fe de Felipe y los discípulos, y ¿por qué no? También lo de los 5,000, la multitud. El Señor sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Entonces, Felipe le responde, y aquí viene la intervención de Felipe con alguna sugerencia. Ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poquito. Es decir, Felipe empezó a echar cuentas. A ver, ¿cuántos hay? Ay, ¿cuánto vale el pan? Híjole, ¿cuánto necesita? No, hombre, casi el salario de casi 8 meses. ¿No nos alcanzaría para que coman un poco? Bueno, Felipe no solo es incapaz de resolver el problema, sino que lo hace más grande. Señor, tú me preguntas en dónde podríamos comprar pan. Y yo te digo, ¿para qué queremos dónde comprar pan si ni dinero tenemos? Y ya imaginó el Señor, pues sí. Él ya sabía qué hacer. Con frecuencia nosotros hacemos el problema más grande, ¿sí o no? Aquel que el Señor le planteaba dónde compramos, ahora que Él le suma, no, pues si ni dinero tenemos. Con frecuencia vemos problemas de dinero en todos lados. ¿Sí? Estamos tan influenciados por el sistema de este mundo en donde todo es material, en donde todo es necesidad, en donde si no lo tengo que hacer hasta lo imposible por obtenerlo, en donde mi vida depende de lo que tengo. Felipe calculó el costo y sugirió que necesitaban el equivalente a 200 días de salario. Imagínense, no había quien. Pero eso hace que centremos el esfuerzo de alguna manera, de una manera equivocada. Querer solucionar los problemas con dinero. ¿Cuántas veces cuando escasea el dinero decimos, si tan solo tuviera? Si tan solo tuviera. Bueno, hay veces que hasta promesas le hacemos al Señor, Señor, si yo tuviera, diera para tu obra. Sí, pero no lo tienes, mijito. Así que olvídate de dar a la obra. Concéntrate en mí. ¿Sí? O sea, como si quisiéramos chantajear al Señor. Dame y yo te doy. No funciona así. Funciona buscando primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el proceso del Señor. Y nosotros queremos cambiarlo. Si tengo, diera. Pero como no tengo, lástima. Así no funciona. Entonces aquí tenemos la segunda posible solución que no es solución. No hay dinero, Señor. Ay, Felipe. Bueno, Señor. Entonces, también narra
que Andrés pues, da una posible solución también. Por lo menos Andrés se esforzó un poquito. Por lo menos Andrés buscó de qué manera participar en la solución. Juan capítulo 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero se le acaba el entusiasmo rápido cuando dice: ¿pero qué es esto? Viene emocionado diciendo: Señor, aquí tengo un muchachito, mire, trajo lonche y trae 5 panecillos y 2 pescaditos. Ah, pero es bien poquito, ¿verdad? O sea, el mismo Felipe, el mismo Andrés que propone la solución, él mismo dice: no, pero no alcanza. No, es muy poquito. ¿Con qué frecuencia vemos que nuestros recursos están realmente limitados? Que hay, pero no suficiente. Pero hay algo muy bueno que hizo Andrés con sus recursos limitados, de lo cual podemos aprender. No importa cuánto tengamos, llevémoslo al Señor. De hecho, de ahí se agarró el Señor para el milagro, tomó sus 5 panecillos y los 2 pescaditos, ¿y qué cree? Viene la solución perfecta a partir de algo que el mismo Andrés veía como limitado. ¿Cuántas veces vemos? Pero es que no puedo, es que mis recursos son tan limitados, es que conozco tan poco del Señor que no me atrevo a compartir, que no me atrevo a predicar. Y nos limitamos. Nos limitamos y nos ponemos nosotros mismos barreras. Barreras que en nuestra propia fuerza somos incapaces de superarlas. No podemos brincarlas. Y efectivamente no podemos. Pero Andrés hizo lo correcto. Se lo llevó al Señor. Hermano, no importa cuántos recursos tengas, sean muchos, sean pocos, sean limitados, sean materiales, sean de lo que sea, llévaselos al Señor. Con eso el Señor hace maravillas. Con eso el Señor multiplicó para darles de comer a 5,000 hombres, más todas las mujeres, más los niños. ¿Y qué crees? Le sobraron 12 cestas. Lo cual quiere decir que el Señor no se limita. El Señor tiene siempre... Leímos hace un momento, el Señor sabía lo que iba a hacer. De tal manera que aquel que propuso una solución, pero que la veía limitada, el Señor lo tomó, lo transformó y dijo: gracias, Señor. Y nos pone la muestra, porque el Señor, que es el que da la solución perfecta, alimenta a todos. Tomó el pequeño almuerzo del muchacho, el lonche, el único prevenido que andaba ahí. Seguramente su mamá se lo preparó y le dijo: ándale, lléveselo, mijo, para que no ande malpasadas. ¿Cuántas buenas madres hay así, no? Pero el Señor lo tomó, lo bendijo y lo repartió a sus discípulos. Y ellos dieron de comer a una multitud entera. Mateo capítulo 14, versículo 18. Él les dijo: tráiganmelos acá. Bueno, así nos dice el Señor: tráemelo. Tráeme tu problema, tráeme tus recursos, pero es que no tengo ninguno. Pues entonces ven tú, ven a mí. Fíjense cómo el Señor atrayéndolo a Él: tráemelos, échalos para acá pues. Versículo 19. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzó los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acabamos de presenciar la alimentación de 5,000 a partir de recursos limitados.
Hermanos, para Dios no hay recursos limitados. Todos los recursos son de Él. Tenemos que creer eso. Tenemos que confiar en eso. Que aún sean muchos o sean pocos los recursos con los que están en nuestra mano, ni siquiera son nuestros. Él los ha puesto en nuestra mano, pero ahora nos dice, tráemelos. Vas a ver lo que yo hago con ellos. En tus manos pueden ser nada, pero en las mías es suficiente. Todo el capítulo 6 de Juan, yo les decía que es el evangelio que más extiende en su explicación este milagro. En todo este capítulo se narran 3 milagros. Hay 3 milagros ahí. El primero con el que empieza el evangelio es justamente el de la alimentación de los 5,000. Pero pareciera que ahí queda todo. La multitud ve al Señor dándole de comer, les agrada a la multitud, le gusta a la multitud que el Señor resuelva sus problemas de todo tipo, de alimentos, de enfermedad, del alma, todo. Nos enseña, le agradan a todos. Entonces, como ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, pero el Mesías que ellos tenían en mente era completamente diferente al Mesías real, Jesús. Ellos querían un guerrero que los liberara de Roma, como Moisés liberó al pueblo de Egipto. O sea, en ese sentido estaban en lo cierto. Iba a venir un libertador, como Moisés. Pero aquello era solamente sombra de lo que habría de venir. Aquel sí era un guerrero. Este no era un guerrero, por lo menos no físicamente, sí espiritual. Entonces aquellos cuando vieron estas maravillas dijeron, hay que hacerlo rey. El Señor, conociendo sus pensamientos, se escabulle y se va. Y se les pierde. Y pareciera que ahí quedó absolutamente todo ya. Se olvidaron de la alimentación de los 5,000 porque el Señor se perdió. En la noche, el Señor les dice a sus discípulos, regresen ustedes en la barca, yo los alcanzaré después. Se van los discípulos en la barca y resulta que a medio trayecto se viene un tormentón, olas, aire, y aquello era un miedo para los discípulos. Y entonces aparece el segundo milagro. Llega el Señor caminando sobre el agua a pesar de las olas y a pesar del viento. Y aquel pánico se convierte en calma para ellos. Pero no solamente eso, llega el tercer milagro, que es calmar la tormenta. Bueno, esos 2 milagros se puede decir que son milagros privados para su círculo más cercano. Sus discípulos vieron aquella maravilla, cómo tenía poder hasta sobre la naturaleza, sobre las leyes físicas, sobre las leyes naturales. Eso no lo vieron los 5,000, solamente se los mostró a sus discípulos. Bueno, siguen y llegan del otro lado. La multitud se quedó acá, pero vieron que el Señor no se subió a la barca, pero tampoco estaba ahí. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el Señor? No, pues de alguna forma se fue. Vámonos todos para allá otra vez. Pues ahí va la multitud otra vez. Resulta que ya había barcos ahí, y algunos se fueron en barcas. Y cuando llegan allá, que el Señor nuevamente los encuentra, el Señor retoma el tema de la enseñanza principal, de la alimentación de los 5,000, de la multiplicación de los panes. Es decir, el Señor no lo dejó en el aire. Ninguno de los otros evangelios registra esto, solamente Juan, que aquí es donde ahora viene la enseñanza, porque de lo contrario solamente veríamos el milagro. Ahí está el milagro, como muchos otros, pero este tiene un milagro, tiene un significado especial. Y entonces, en este discurso que viene a continuación, es cuando surge la frase de Jesús, que es el centro de todo el capítulo 6. Yo soy
el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús ahora. Esta es la frase que marca todo el capítulo 6. En diversas ocasiones, si nosotros leemos la Biblia, Jesús utilizó metáforas o títulos como este para describirse a sí mismo. Él lo usaba como una forma para mostrarse, para mostrar su identidad. Estos títulos y metáforas reflejan diferentes aspectos de la identidad y de la misión de Jesús, pero al mismo tiempo muestran la misión de Jesús según la narrativa de cada uno de los evangelios, proporcionando una comprensión más profunda de su enseñanza espiritual y teológica. Por ejemplo, estos títulos que él se decía, además, yo soy el pan de vida, por ejemplo, dijo, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También dijo, yo soy el buen pastor. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. También dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. También dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. También dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sabe qué tienen en común todas estas frases? Sí, que él se identifica con todas. Todas las escribió el apóstol Juan. Todas están en el Evangelio de Juan. Incluyendo la última, yo soy el alfa y el omega, que está en el Apocalipsis, que también la escribió Juan. Además, ¿sabe qué tiene esto también de interesante? Que cuando Moisés iba a ir a liberar al pueblo, le dijo Moisés al Señor, pero ¿qué le voy a decir a Faraón si me dice, ¿quién te envió? ¿Y qué le dijo el Señor? El yo soy te envía. ¿Ve la conexión? Está ahí diciendo, hey, aquel que estaba en la zarza ardiendo era yo. Ellos conocían perfectamente la narrativa de aquel entonces. Ellos conocían perfectamente la historia y estaba diciéndoles a gritos a los judíos de aquel entonces, yo soy aquel que estaba allá y aquellos ciegos. Yo soy. Además, cada una de estas declaraciones de sí mismo, atienden necesidades específicas de cada una de las personas que lo oímos. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. ¿Estás en tinieblas? Yo soy la luz del mundo. ¿No encuentras el camino? Yo soy el camino si estás perdido. ¿Tienes miedo a la muerte? Yo soy la resurrección y la vida. Así que cada uno de estas identidades del Señor, para todos tiene Dios, para todos tiene el Señor. Nada se le escapa al Señor. Entonces, esta declaración de Jesús de que yo soy el pan de vida se encuentra en medio de ciertas circunstancias que preparaban el mensaje de Jesús. Vamos por favor a Juan capítulo 6 en el versículo 4. Es un versículo chiquitito que pareciera que no tiene ninguna relevancia ahí. Pareciera que no aporta nada ahí, pero aporta mucho. Por lo menos pareciera que no aporta nada. Ahora sí que en medio de lo que el milagro se trata. Pero este versículo dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Tendrá algo de importancia en el contexto? La Pascua. ¿Cuándo se empezó a celebrar la Pascua? Cuando salieron de Egipto, ¿sí o no? A eso iban a salir. Celebraron su primera Pascua cuando salieron de allá. La Pascua tenía que ver con ¿qué? Sentarnos a la mesa, partir el pan, mostrar el cordero. Entonces, tiene mucha relevancia porque el pueblo
de Israel, cuando se acerca la Pascua, ellos se están preparando, entre comillas, su corazón, su conciencia. Porque la Pascua es la fiesta más importante para el pueblo de Israel, porque significa la liberación de su esclavitud. Es como la independencia para nosotros el 16 de septiembre, la fiesta mexicana más grande. Bueno, para ellos es su liberación. Ellos dejaron de ser esclavos. Entonces es importante, la guardan, la respetan. Y entonces el Señor, que dicho sea de paso, Él iba a ser el Cordero de la Pascua, ahora prepara completamente el mensaje que les va a dar. Juan capítulo 6, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. ¿Qué es eso? Semejanza de la Pascua. Repartir. De igual manera repartió los pescados cuanto querían. Y en Juan 6:26 dice, Jesús les respondió diciendo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. Jesús descubriéndoles el corazón. Sí, se vinieron hasta acá otra vez, fueron hasta allá a buscarme, regresaron para acá, pero es más, ahora les puedo decir que ni siquiera fueron por los milagros que vieron en mí. Regresan porque quieren que les dé de comer otra vez. ¿En qué consistía lo que leímos al principio de que el pueblo estaba renegando de Dios? Querían de comer. Tanto así que preferían morir siendo esclavos, pero con la barriga bien llena. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan? Antes de que Jesús se ofreciera como el pan de vida, hay una recomendación que les hace a ellos. Cuando ya les descubre, oigan, ustedes vienen porque quieren que les dé de comer. Juan capítulo 6, en el versículo 27. Y esto va directamente también para nosotros. El Señor les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Jesús les está diciendo, esfuércense. Sí, está bien que se esfuercen. Sí, trabajen. Concentren toda su atención, pero en obtener la comida para vida eterna. Pareciera que nuestro centro, y ahora sí quiero hacer un paréntesis, ahora sí, cada que hable de comida aquí o de pan, entiéndanse las cosas seculares, las cosas de la vida, las cosas materiales. Entonces cuando el Señor ahora les está hablando en términos espirituales, pero mejor en un sentido espiritual, pero con términos seculares, como puede ser el pan, como puede ser la comida, les dice, trabajen no por la comida que perece. De hecho, más adelante, ellos hacen referencia al maná que el Señor les dio. Cuando les dijo, es que deben de creer en mí, más adelante les dice. Y entonces ellos les dicen, creer como Dios. Y ellos, escépticos, pero ¿por qué tendríamos que creer en ti? Danos una señal, les dice. ¿Otra señal? Dice, danos una señal, imagínense. Ahí está donde les digo, no hay señal que aparezca que convierta el corazón de las personas. Y entonces, ellos les dicen, ¿sabes qué? La señal de los panes del otro lado del lago no es suficiente. Es más, el Señor nos dio pan en medio del desierto a nuestros padres y a muchos más que 5,000. No lo dice en estos términos, pero si ustedes lo leen. Y dice el Señor, ¿de verdad? ¿De verdad creen que el pan que comieron sus padres en el desierto era para vida eterna? Aunque sí venía de Dios,
Pero ¿qué creen? Era comida que perecía. Justamente les dice, trabajen por la comida que no perece. Tan es así que cuando el Señor dio la instrucción de que recogieran el alimento diario, les dijo, recojan solamente para el día de hoy, un día a la vez, ve y recógelo. Y el viernes, coge para 2 días, para que no recojas en el Shabbat. Fue el único día que pudieron recoger más. Había algunos aborazados que recogían de más cuando no les tocaba. ¿Y qué creen que pasaba? Se echaba a perder. Era comida corruptible, aunque había caído del cielo, aunque la había dado Dios. No era la comida para vida eterna. Solamente estaba apuntando que un pan que sería para vida eterna vendría después. Y ese es Jesús. Apuntaba allá. Ese pan. Denle un aplauso fuerte si ya se lo quiere dar. Ese es el pan. ¿Y saben por qué los judíos no creían? Porque el Señor les dijo, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y nuevamente creyeron que era literal. Cuando lo que el Señor les estaba diciendo, tienen que comer de mi persona, de mi presencia, de mi enseñanza, de mis conceptos, de mi doctrina. Porque si ustedes comen de esta comida, que es mi cuerpo, esa es comida para vida eterna. La otra, pues ahí come lo que tengas. A cada quien le gustan cosas diferentes. Unos comen más que otros. Unos comen a cierta hora y otros ni comen hasta en la noche. Pero esta comida que es para vida eterna es Cristo mismo. Entonces ellos en algún momento le dicen, ¿qué debemos hacer? En el contexto de que todos los judíos tenían su fe en la ley. Y la ley implica hacer. Entonces ellos creían que hacer era lo que necesitaban. Y entonces el Señor les dice que lo que tienen que hacer es creer en Él. En resumen, ahora quiero llevarlos nuevamente al Éxodo para concluir. A Éxodo 16. Porque la mentalidad que tenían los judíos de la época de Jesús era la misma mentalidad que tenían los israelitas de la época de Moisés. Los hijos de Israel les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. En resumen, la mentalidad del pueblo era la siguiente. Jesús les estaba hablando a la multitud de trabajar por la comida que no perece, la que lleva vida eterna. Bueno, el pueblo de Israel en el Éxodo sabía perfectamente lo que era trabajar para comer. Eran esclavos. ¿Saben lo pesado del trabajo que hacían? Sabían perfectamente que trabajaban arduamente para comer. Y si no trabajaban, no comían. Entonces ellos lo tenían. Y aún así, estando en el desierto, preferían regresar a aquel trabajo arduo. Preferían regresar a la esclavitud. En su mente, solo importa comer. No importa que seamos esclavos. En términos espirituales, en su mente, solo importa lo material, solo importa lo placentero que pueda ser un momento, solo importa lo cómodo que pueda estar. Cuando pongo sobre la balanza lo eterno sobre lo material, prefiero lo material, lo que perece. Así estaban ellos.
Bueno, preferían morir allá, pero con la barriga bien llena. Vale más morir satisfechos momentáneamente que vivir esperando la promesa de la tierra prometida para ellos. Así era. En su mente le decían a Dios: yo no confío en tus métodos, Dios, porque no cumples mis expectativas. No cumples lo que yo espero. El pueblo estaba ahí esperando que le diera de comer. El Señor no los, si no los dejó. Si el Señor hubiera querido matarlos en el desierto, Faraón los hubiera alcanzado. El sol los hubiera acabado. O sea, no iba a dejar el Señor comer, pero no esperaron. Prefirieron ir constantemente por todo aquello que les daba momentáneamente una satisfacción. Y eso es lo que este mundo nos ofrece: mucha satisfacción momentánea, por algún tiempo, provisional. Entonces el Señor les dice: trabajen por aquella comida que es para vida eterna, no por la que perece. Ahora, ¿en qué consiste, en nuestros términos, en qué consiste trabajar por la comida que permanece para vida eterna? Porque creo que aquí es donde viene la aplicación para nuestra vida. Bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, ya queda muy claro que la comida a la que se refiere el Señor es el mismo. O sea, no a cosas, es a Él. Cuando les dije: tienen que comer de mi carne. Cuando ellos le preguntaron: ¿qué hacemos? No tienes que hacer nada, tienes que comer de mi carne. Se escandalizaron, porque es lo que les estaba diciendo: tienes que creer en mí. En lo natural, la comida es lo que consumimos para obtener energía para la vida, ¿sí o no? En lo natural. Si no como, me debilito. Si no como, me enfermo. Hoy, después de la prédica de la mañana, quedé cansado. Pero luego me trajeron un desayuno riquísimo, rico en proteína y en carbohidrato, harto chilaquiles. No, hombre, pues ya estaba listo. ¿Me ve cansado aquí? No, porque le metí duro a los chilaquiles. En lo natural, eso hace la comida. Déjenla de consumir y va a ver, nos enflacamos, nos debilitamos, nuestra piel se nos ve en mal estado, nuestro ánimo, no tenemos ánimo para nada. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, comer la comida que es para vida eterna, es decir, comer a Cristo, es lo mismo pero en lo espiritual. La comida, me fortalece. Es lo que me mantiene fuerte en tiempos de angustia, en tiempos de pena, en tiempos de dolor, en tiempos cuando dices que pierdes la esperanza y que dices: ¿valdrá la pena esto? Comer la comida para vida eterna, que es comer a Cristo, es Cristo mismo en ti, Cristo mismo en mí, levantándome de las aflicciones, levantándonos de las caídas, de las penas, del dolor, de la tristeza, de todo eso. Es nuestro alimento espiritual. Dejamos de comer esa comida espiritual que es Cristo y entonces con frecuencia dudamos, con frecuencia pecamos, con frecuencia nos alejamos de la comunión con Cristo, de la comunión con hermanos, de la oración, de tantas y tantas cosas que es lo que nos mantiene conectados. Eso es comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Dijo: esta es la comida que no perece, la que es para vida eterna. Y el mundo constantemente nos quiere hacer creer que era mejor estar en Egipto frente a las ollas de carne, saciados de aquello que perece.
Wow, el Señor tenía una gran lección atrás de un milagro maravilloso que fue multiplicar los panes y un milagro maravilloso también que fue el maná del cielo. Y Él se identificó y dijo: hey, yo soy el pan, yo soy el pan de vida. No es nada material, no es nada físico. No hay nada en lo cual tú puedas confiar que te mantenga para vida eterna. Nada. Ni tus casas, ni tus carros, ni tus viajes, ni tu trabajo, ni tu carrera, ni nada. Solamente Cristo nos mantiene para vida eterna. Y trabajo, hermanos, significa tiempo, significa esfuerzo, significa vida. Eso significa trabajo. Y cuando les dice trabajen por la comida que no perece, trabajen para mí. Trabajen por mí. Ese es el mensaje que está atrás de la alimentación de los 5,000. Así que disfrutemos el milagro, pero no nos vayamos con la finta de que ahí está. Por eso el Señor dijo: en los postreros días habrá señales y habrá milagros. Y dirán: acá está el Cristo, no vayas. Porque si tú has comido de mi carne, tú te mantienes firme donde estés. Y entonces el Señor, ya sea que partamos con Él antes o que Él venga y nos arrebate. ¿Por qué? Porque comimos de su carne y bebimos de su sangre, que es comida para vida eterna. Yo nada más para cerrar voy a lanzar una pregunta que no me tienen que contestar, pero ustedes se tienen que contestar. ¿Están trabajando por la comida para vida eterna? ¿Estamos trabajando por la comida para vida eterna? No me conteste, lleve su reflexión. Y ahora sabemos que Jesús es el pan de vida. Me gustaría orar por ustedes. En la mañana tuve una fila aquí larga para orar por algunas personas. Pues vamos a orar desde aquí, por todos. El Señor conoce su petición. El Señor conoce su condición. El Señor sabe qué le duele. Sabe cuál es su pena. Sabe cuál es su necesidad. El Señor ha contado cada una de las lágrimas que usted ha derramado. Y las sabe y las conoce. Y Él quiere sanar esos corazones. Sus recursos, sean muchos o sean pocos, lléveselos a Él. Él es el que de la nada crea todo. Y con poco es suficiente. Cierre sus ojos, por favor. Te doy muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno. Nos has visitado, Señor. Esta tarde has estado aquí en medio nuestro porque tu palabra eres tú. Tu presencia está en medio de aquellos que te buscan de corazón. Tu presencia está en medio de tus alabanzas, del pueblo que te alaba. Ahí estás tú, Señor. Tú acompañas a aquel que de corazón se rinde ante ti. Tú haces milagros de la nada en cada corazón y tú, Señor, sabes y conoces cada una de las personas que hoy están aquí presentes. Sabes su corazón, sabes lo que les duele, sabes lo que padecen, conoces su dolor. Tócalo, Señor. Toca sus corazones, Padre. Consuélalo, Señor. Compadécete de ellos como te compadeciste de aquella multitud. Compadécete de nosotros, Señor, simples mortales que necesitamos de tu vida eterna, que necesitamos de tu palabra para conducirnos en este éxodo.
en este desierto. Ayúdanos, Señor, para no murmurar contra ti. Porque hay veces que soy muy débil, Señor. Pero tu palabra me enseña que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Por eso me rindo ante ti. Me rindo ante ti y declaro que no tengo recursos, Señor. No tengo con qué. No soy capaz. Pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el pan de vida. Tú eres la luz del mundo. Tú eres el buen pastor, Señor. Aquel buen pastor que su vida da por las ovejas. Tú eres, Señor. Y cuando me pierdo, Señor, cuando me extravío, sales a mi encuentro y me dices: hey, aquí está el camino. Yo soy el camino. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, y queremos prepararnos para el andar por este desierto, Señor, porque sabemos que tienes una tierra prometida para nosotros. Pero mientras que estemos en este mundo, queremos glorificar tu nombre, queremos extender tu reino, pero nuestras propias fuerzas es difícil, Señor. Por eso necesitamos fortalecernos con esa comida para vida eterna. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias al Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.